y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 7:44 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial al señor gerente general del Banco Central del Ecuador, economista Guillermo Avellán. Lo hemos invitado a un diálogo para hablar de esta reactivación de la economía que reflejan los datos, las cuentas nacionales. Pero antes de ese tema, para hablar de este crecimiento de la economía ecuatoriana, quisiera consultarle, ayer estábamos personalmente con el señor ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, por este hecho importante. El último día de septiembre, el directorio del Fondo Monetario Internacional finalmente aprobó el acuerdo con el Ecuador. Y ese acuerdo implica de inmediato el desembolso de $800 millones dentro de un programa que tenemos con el FMI. ¿Qué representa esto cuando llegan, cuando ingresan a las cuentas nacionales? Señor gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la ciudadanía que nos sintoniza a través de Radio Democracia. Efectivamente, el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó el nuevo acuerdo que se mantiene con la República del Ecuador. Este acuerdo le permitirá a nuestro país recibir exclusivamente por parte del Fondo Monetario Internacional 2.500 millones en el transcurso del 2021 y 2022, 800 millones en los próximos días y 700 millones en el mes de diciembre. Es una muy buena noticia porque este acuerdo está alineado a los objetivos del gobierno nacional, el cual promueve un crecimiento económico que sea amigable con el medio ambiente, busca la responsabilidad y el ordenamiento de las finanzas públicas con un principio de equidad. Y eso es muy importante porque permitirá a la economía reactivarse y generar empleos de calidad para la ciudadanía. ¿Esos recursos ingresarán seguramente la próxima semana? Sí, los 800 millones deberían ingresar en el transcurso de la próxima semana y los 700 millones adicionales que recibiríamos en este año sería en el mes de diciembre. Llegarían a la cuenta única en este caso del Ministerio de Economía. Pero adicionalmente, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional permite activar nuevas líneas de crédito con otros multilaterales, como es el caso de la Corporación Andina de Fomento y también el Banco Interamericano de Desarrollo. Con estos recursos, aun cuando esto es materia de la política fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿se podrán corregir algunos temas para lograr incrementar el crecimiento económico? Sí, van a ser fundamentales, va a permitir cubrir el déficit fiscal que en el momento existe. Recordemos que el Ecuador ha acumulado 12 años consecutivos de déficit fiscales, una deuda que ya supera los 60.000 millones. Entonces, hay una tarea muy importante que está desarrollando el Ministerio de Economía en materia fiscal para corregir todos estos problemas que se han presentado en el ámbito fiscal. Recordemos, Miguel, que no se puede ser responsable en el ámbito social, en el ámbito económico, si no se es responsable primero en el ámbito fiscal. Para que la economía se pueda reactivar, es necesario poder ordenar las finanzas públicas, si no, caso contrario, vamos a necesitar reformas tributarias de manera continua en el futuro, y eso es precisamente lo que no se busca: poder ordenar las finanzas públicas, poder dar certeza al sector productivo para que venga a invertir, porque el componente de inversión, o también conocido como formación bruta de capital fijo, es fundamental para poder registrar una reactivación o un crecimiento más vigoroso post pandemia. Entonces, hemos visto ya esa recuperación en el segundo trimestre de este año, afortunadamente, de acuerdo a las cifras que ayer publicó el Banco Central. A propósito de ello, señor gerente general del Banco Central, economista Guillermo Avellán, ayer revisábamos para esta entrevista los resultados en las cuentas nacionales y vemos, lo cual es bueno para el Ecuador, una reactivación de la economía,
vemos como industrias como la refinación de petróleo, petróleo y minas, pesca, acuacultura y pesca, enseñanza y servicios sociales de salud, están demostrando una mayor reactivación. ¿Cómo están esas cuentas nacionales y qué reflejan hoy si se compara con los trimestres anteriores? Sí, Miguel, las cuentas nacionales trimestrales que ayer publicó el Banco Central del Ecuador demuestran que la economía ecuatoriana creció 8,4% en el segundo trimestre del 2021 respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento económico se debió al incremento en el consumo de los hogares de 10,5%, lo cual es algo muy positivo y es consistente con el indicador de confianza de los consumidores, que está en su nivel más alto. Adicionalmente, contribuyó también el incremento del 16% de las exportaciones totales en nuestro país, que se complementó también con la inversión, que logró crecer cerca de 9,8% en el segundo trimestre de este año. Estos indicadores ya demuestran que Ecuador retoma la senda de crecimiento económico. Si bien es una comparación en relación al segundo trimestre del 2020, que fue el periodo más crítico para la economía ecuatoriana, esta reactivación demuestra que el componente de consumo de los hogares ha crecido de manera importante, como también el sector externo impulsado por las importaciones. También me gustaría destacar, Miguel, que no obstante, en términos reales, la economía todavía se mantiene por debajo de sus niveles alcanzados previos a la pandemia. Podemos ya ver la recuperación evidente en el consumo de los hogares y también de las exportaciones en nuestro país. A propósito de lo que usted señala, muy importante, la comparación del segundo trimestre del 2021 frente al segundo trimestre del 2020, que fue absolutamente difícil por el inicio de la pandemia. ¿Se puede comparar quizás con el 2019 o 2018? ¿Cómo está esta recuperación en el segundo trimestre del 2021? Sí, podemos ver ya una evidente recuperación en el consumo de los hogares, que está en un nivel ya muy cercano al a un nivel del 2019. Lo mismo podemos ver en exportaciones e importaciones. El sector externo ha tenido una recuperación importante y ya se acerca a niveles del 2019. Eso todavía no es el caso del componente del gasto del gobierno y también de la inversión bruta de capital fijo, que es el componente de inversión en el Producto Interno Bruto. Entonces, por eso nuestra sugerencia a que se implementen y se aprueben medidas que vayan dirigidas a promover la inversión privada en nuestro país a fin de promover el empleo adecuado. En la medida que este componente de inversión acompañado también del gasto de gobierno, permitirá que el crecimiento del Producto Interno Bruto se comience a acercar a niveles previos a la pandemia. Si hubo 7 trimestres, perdón, consecutivos de contracción, el último trimestre está reflejando lo que usted decía, señor gerente del Banco Central, el crecimiento del consumo de los hogares. Efectivamente, luego de 7 trimestres consecutivos de contracciones interanuales en el consumo de los hogares, podemos ver que este componente de consumo de los hogares creció en 10,5% respecto al mismo periodo del año anterior. De manera similar, el gasto de gobierno también venía contrayéndose de manera muy importante. Había acumulado 8 trimestres consecutivos de contracciones interanuales. Y ya podemos ver que en el segundo trimestre de este año el componente de consumo de gobierno general creció en 3,3%, lo cual está relacionado con el programa de vacunación y servicios de salud. Finalmente, las exportaciones lograron registrar un crecimiento de 16% en relación al segundo trimestre del 2020, explicado principalmente por el aumento en las ventas de petróleo, camarón y flores.
Señor gerente del Banco Central del Ecuador, economista Guillermo Avellán, ¿cuál ha sido el comportamiento de productos emblemáticos en el país como el petróleo, el banano, el camarón, las flores en sus exportaciones? Sí, el crecimiento interanual de 8,4% se basó principalmente en el crecimiento de varias industrias. Podemos destacar cómo creció la refinación de petróleo en 89,6% respecto al segundo trimestre del 2020. Esto evidentemente porque la producción se recuperó luego de los problemas que registramos con el oleoducto el año pasado. Podemos ver que transporte creció en 21,4% como resultado de la reactivación económica en nuestro país. Pesca también creció en 20,7%. Los servicios de correo y comunicación crecieron cerca de 13,8%. Todo esto en relación al segundo trimestre del 2020. Pero también podemos ver otras industrias en las cuales han crecido de manera importante en relación a los primeros 3 meses de este año. Y ahí se destaca la industria de acuicultura y pesca de camarón, que creció 15,8% en relación a los primeros 3 meses de este año. Los servicios de enseñanza y de salud crecieron en 7,2%, la pesca registró un crecimiento de 6% y la refinación de petróleo también registró un crecimiento importante de 3,6% en relación a los primeros 3 meses del año. Esto viene acompañado también, Miguel, de las últimas estadísticas que ha publicado el Banco Central del Ecuador. Por un lado, la confianza empresarial, que llega a su nivel más alto, como también la confianza del consumidor de los ecuatorianos. Entonces, estos dos indicadores son muy importantes porque desde el lado de la confianza del consumidor va a impulsar la reactivación económica y se va a ver reflejada en el componente del consumo de los hogares, que representa cerca del 60% del Producto Interno Bruto. Y la confianza empresarial evidentemente es clave para la recuperación de la inversión en nuestro país, que será un componente estratégico en los próximos trimestres para poder registrar un crecimiento económico más vigoroso post pandemia. Señor gerente del Banco Central del Ecuador, dentro de este crecimiento del PIB en el Ecuador se registran las exportaciones y el consumo de hogares, pero también ha habido un crecimiento en el gasto de gobierno. Efectivamente, y eso se puede ver con claridad en el último trimestre, si nos comparamos el segundo trimestre del presente año en relación a los primeros 3 meses del 2021, y podemos ver que ya se registra un crecimiento en el gasto del gobierno, y esto está relacionado con los servicios de salud y el programa de vacunación que tuvo que invertir el gobierno nacional específicamente en el mes de junio. Estas inversiones que realizó de manera importante en el mes de junio el gobierno nacional se vieron reflejadas en el exitoso plan de vacunación que ya se implementó y se sigue implementando a partir del mes de julio y agosto, en donde ya el número de vacunados en nuestro país creció con mucha fuerza. Podemos ver efectivamente que el consumo de gobierno creció de manera muy importante, en un ritmo de 4,4%. De hecho, fue el componente que más creció en el segundo trimestre del 2021 en relación a los primeros 3 meses de este año. Ese gasto, esa inversión que realizó el gobierno nacional, evidentemente fue estratégico para el plan de vacunación que hemos podido ver a nivel nacional. ¿Gasto corriente o gasto o inversión, este crecimiento en el gobierno? Ambos, porque por un lado tenemos el gasto corriente de los servidores públicos que están dentro del sistema de salud, pero también tenemos inversiones muy fuertes en vacunas. Son inversiones que tanto en salud como en educación superan los 800 millones de dólares. Entonces ha sido un esfuerzo muy importante en donde los multilaterales han jugado un rol muy protagónico, que han permitido que el gobierno nacional pueda
acceder a vacunas y pueda llevar a cabo ese programa de vacunación a nivel nacional. Siendo importante este crecimiento de la economía que se refleja en estas estadísticas, quisiera consultarle al señor gerente general del Banco Central del Ecuador, economista Guillermo Avellán, ¿cómo está la reserva monetaria de libre disponibilidad? A sabiendas de que ahí hay recursos del público a través del encaje bancario que deposita el sistema financiero. Este ha sido un dolor de cabeza luego del nefasto correísmo, en donde se redujeron, se tomaron recursos y poco a poco se ha ido recuperando esa reserva. ¿En qué estado se encuentra eso? Ha tenido una evolución muy positiva, Miguel. Las reservas internacionales del Ecuador ya superan los 6.200 millones de dólares. Tenemos estimaciones que para este año estarán por arriba de los 7.000 millones. Recordemos que en el 2020 las reservas internacionales se ubicaron por debajo de 2.000 millones. Entonces, es un tema muy preocupante porque recordemos que las reservas internacionales respaldan todas las obligaciones que tienen los depositantes en el Banco Central. Y a pesar de que todavía hay un descalce entre los pasivos, que son las obligaciones, los depósitos de las instituciones públicas y privadas, de los depositantes en nuestro país, en el Banco Central, en relación a los activos, vemos ya una recuperación de la Reserva Internacional, que es parte de los activos del Banco Central, que permite fortalecer y responder con liquidez a las obligaciones que tiene el Banco Central del Ecuador. Esto evidentemente fortalece la dolarización, fortalece la liquidez del Banco Central, la posibilidad de cumplir con todas sus obligaciones de los clientes que tienen depositados sus recursos en el Banco Central, y fortalece la dolarización y la confianza del sector productivo de nuestro país. ¿Cuál es el respaldo porcentual que hay de los depósitos del sistema financiero en el Banco Central que permita, porque eso genera confianza también, ese respaldo que está en líquido en el Banco Central? Sí, el balance del Banco Central se puede dividir en cuatro grandes balances, ¿no? El primero está relacionado a las instituciones que tienen depósitos a la vista. Entonces aquí están las instituciones privadas, los recursos de los depositantes. Ese balance está cubierto al 100%. El segundo balance está relacionado con instituciones de la banca pública. Ese balance puede cambiar de manera muy importante dependiendo del nivel de la reserva. Afortunadamente estamos por arriba del 70% de cobertura en ese segundo balance, y el Banco Central tendrá hasta el 2035, de acuerdo a la Ley de Defensa de la Dolarización, para cubrir el tercer y cuarto balance del Banco Central. Lo importante es que ha existido una recuperación valiosa, considerable, de las reservas internacionales, que ha permitido fortalecer la dolarización en nuestro país, y vamos rumbo a poder cumplir esa cobertura del 100% de las obligaciones del Banco Central hasta el 2035. Una es la parte de liquidez que tiene el Banco Central y otra las acciones de la banca pública. ¿Cómo está eso cuando revisaba datos anteriores como en la CFN, Ban Ecuador, en el CONAFIPS? De acuerdo, existe toda la voluntad política desde el gobierno nacional para fortalecer la dolarización en nuestro país, para devolverle la liquidez al Banco Central, básicamente capitalizar un Banco Central que fue utilizado para financiar al gobierno de turno, lo cual generó obligaciones no respaldadas y provocó también un endeudamiento agresivo, porque al acreditar dineros en el sector público no respaldados, se generaba una obligación. Esos dólares salían de la economía a través de importaciones y no se tenían esos recursos desde el lado de los activos. Por lo tanto, lo que se ha procedido es a los activos que no son líquidos poder vendérselos al gobierno central, con el compromiso que en un periodo ya establecido se pueda ir pagando estos recursos, específicamente, por ejemplo, de las acciones de la banca pública. Recordemos que el Banco Central era propietario, en este caso de CFN, Ban Ecuador y CONAFIPS,
que es básicamente la Corporación Financiera Nacional, pero de las cooperativas. Todo eso sumaba cerca de 3.400 millones. Esos recursos, esas acciones pasaron al gobierno con el compromiso que el Ministerio de Economía pueda realizar esos pagos en un plazo ya establecido. Esto evidentemente va a fortalecer los recursos que tiene el Banco Central, poder responder con rapidez a las obligaciones que tiene el banco con sus clientes y además fortalecer la dolarización. Quisiera hacer una pregunta final y comprometer a seguir hablando de esto que es tan importante, la reactivación económica. Tengo en mis manos un cuadro, por cierto, esto es del gobierno anterior, de enero del 2021, en donde el Ministerio de Finanzas daba cuenta de la banca pública, lo que se conocía como inversión doméstica. La deuda del Ministerio de Economía y Finanzas con el Banco Central a comienzos de año era de 3.500 millones de dólares. ¿Cómo está hoy eso? Sí, eso va, Miguel, a comenzar a disminuir en la medida que esas inversiones de la banca pública existen básicamente tres tipos de inversiones que realizó el Banco Central. Por un lado, los préstamos que hizo a la banca pública, los préstamos que hizo directamente al Ministerio de Economía y estas acciones pertenecientes a bancos públicos que ya fueron transferidos al Ministerio de Economía. Si sumamos las tres cosas, los tres componentes, los tres tipos de inversiones que había realizado en el pasado el Banco Central, superaba el monto de 8.000 millones. Ahora, lo importante es que gran parte de esas inversiones se van a ir venciendo hasta el 2027 y en la medida que se van venciendo ya no se puede renovar ese capital. Y el gobierno, en este caso el Ministerio de Economía, que había prestado ese dinero, como también la banca pública, va a tener que pagar el capital e interés al Banco Central, y esto va a permitir una capitalización, en este caso del Banco Central, en el cual van a aumentar sus activos líquidos y van a poder cubrir de manera eficiente y rápida las obligaciones que tiene el Banco Central, es decir, sus pasivos. Al señor gerente general del Banco Central del Ecuador, economista Guillermo Avellán, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Un gusto, Guillermo. De nada, Miguel. Un gusto también. Un saludo cordial a la ciudadanía. Muchas gracias. 8:06 en el territorio continental ecuatoriano. De la situación económica vamos a pasar a hablar de esos grandes desafíos del empleo y la reforma tributaria, luego de la devolución del proyecto urgente en materia económica de la ley, del proyecto de ley de creación de oportunidades, con dos analistas, dos reconocidos juristas, el doctor Hernán Pérez Luz y el doctor Ramiro Rivera Molina. Pausa publicitaria y volvemos en la revista de Opinión Democracia. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que con el plan Pichincha Miles de Tarjetas Banco Pichincha, tus compras acumulan millas que valen más? Sí, acumulas cuando compras ropa, zapatos, pagas el colegio de tus hijos o una bicicleta, incluso si pagas al médico. También acumulas cuando pagas las medicinas.